Gloria a Dios, aleluya, qué bueno que estamos juntos nuevamente y dando gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo y este medio para comunicarnos a pesar de las circunstancias que vivimos, porque ya saben pues que no podemos tener nuestras reuniones tradicionales, normales, respetando pues las normas que nos vienen desde arriba, desde la OMS y de las autoridades nuestras en nuestro país. Y que bueno, sencillamente lo que llamamos el distanciamiento social, todas esas cosas pues nos llevan a que no podamos tener esa reunión pública, pero la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la reunión de la iglesia no puede pararse, aunque sea virtualmente. Y damos gracias a Dios pues por tener estos medios para hacerlo. Así que les saludo mucho y les bendigo. Les saludo en nombre de mi esposa, la pastora Esther, de nuestro equipo de ministros, todos haciendo el trabajo y la obra del Señor sin detenernos, porque esa es nuestra asignación y como parte de esta sociedad estamos haciendo lo que nos corresponde, que es llevar la palabra de Dios, es llevar aliento, es orar, en fin, esa es nuestra responsabilidad y debo decirles que lo estamos haciendo. Y no solamente nosotros como iglesia local, la Iglesia Universal está haciendo un gran trabajo de oración, de transmitir el mensaje de aliento, de esperanza a toda nuestra gente y damos gracias a Dios por eso. Bueno, el domingo pasado nos quedamos en una parte interesante de la conferencia que he titulado El despertar de un pueblo, basado en esa palabra de reprensión que Dios da a su pueblo a través del profeta Ageo. Recordaba que ellos habían estado durante mucho tiempo en un exilio y que ahora han regresado a su tierra, pero a su regreso, bueno, ellos se ocuparon de sus asuntos, se convirtieron en personas muy egoístas, por un lado, por otro lado en personas que no estaban dando importancia a las cosas de Dios y el Señor les recrimina que ellos están en sus casas bien adornadas, bien arregladas, pero que su casa, el templo, estaba desierto y que era necesario reconstruirlo, palabra que Él les había dado, que al regresar debían cumplir. Y aquí viene toda esa reprensión de parte de Dios usando su profeta Ageo. Y la pregunta que me hacía yo y compartía el domingo pasado era entonces cómo despertar a esta gente, cómo hacerlos volver a la realidad. Y estaba hablando allí de que yo encontraba tres importantes elementos que condujeron a este pueblo a ser transformado y a lograr que se despertaran de ese letargo espiritual y asumieran lo que Dios les había dado como asignación. Y lo primero que dije el domingo pasado era que la palabra de Dios era y es un importante elemento para un despertamiento espiritual. Y eso estaba unido, el domingo les hablaba a aspectos importantes, como la reflexión, de meditar en la palabra de Dios. Esos dos elementos son importantes y están ligados, uno primero, el otro después. Y para que haya un tercer elemento, entonces tenía que dársele cumplimiento al segundo, es decir, a la meditación. Así que escuchar la palabra de Dios no es simplemente un ejercicio intelectual, es un ejercicio del corazón que se da precisamente con la meditación de esa palabra de Dios, de reflexionar en la palabra de Dios. Y esto es tan importante, decía el domingo pasado, que esta palabra meditación por lo menos se repite 7 veces, tanto en el capítulo 1 y luego se completa esas 7 veces en el capítulo 2, porque la reflexión nos lleva a meternos dentro de nosotros, a evaluar lo que hemos escuchado, a darle un sentido a todo eso que Dios ha dicho. Es, como dice alguien, a mirarnos interiormente y que esa reflexión lleva a la persona a una
confrontación de la actitud, a revisar el poco compromiso, en el caso de la historia esta que les tocó, al poco compromiso que ellos tenían por las cosas de Dios. Los lleva también a una confrontación de las excusas, a revisar su juicio, si está alineado a lo que Dios quiere realmente. Las excusas han formado parte de la vida y del comportamiento humano. Siempre estamos buscándole, tú sabes, alguna idea a lo que creemos, garantizando que está bien. No, puede ser que esa idea no esté bien, por lo tanto se convierte en una excusa. Todo esto entonces lleva al hombre a una base, a un fundamento, que es el problema, el problema capital. El domingo pasado yo hablaba del corazón. La palabra de Dios, la reflexión en la palabra del Señor nos lleva al corazón. Y decía entonces que la palabra de Dios nos lleva a profundizar eso, a meditar, a decidir lo que realmente debemos hacer. Y nos quedamos en la tercera activación, en la tercera propuesta que hace Dios a este pueblo, que tiene que ver con la activación. Y que la activación tiene que ver con el despertar. Cuando decidimos en que, ¿qué estoy? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto no era lo que yo tenía que hacer. Lo que yo tengo que hacer es esto. Eso nos da la idea de alguien que ha despertado, que entonces se ha ubicado en una realidad espacial y en una realidad de hechos. Este es el lugar y esto es lo que debo hacer. Y eso es lo que Dios está provocando en este pueblo. Así que hay algún aspecto importante que yo veo aquí en esta tercera parte de ese despertamiento. Y me preguntaba yo en mi estudio y lo comparto con ustedes. ¿Qué impide la activación o la transformación? ¿Por qué teniendo la palabra? ¿Por qué meditando en la palabra? ¿Por qué profundizar en nuestro corazón incluso no nos lleva a un despertamiento, a tomar decisiones serias? ¿Qué es lo que está impidiendo que eso no ocurra? Y una primera cosa, como conclusión a la que llegué a esta gran pregunta, es que el espíritu del pueblo dormía por una cosa tremenda, que es el hábito de posponer. No despertamos porque le damos largas al asunto, y eso se llama posposición. Fíjense que Dios les está hablando sobre esto y les dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ellos, lo más importante, el tiempo era su tiempo, sus cosas, y estaban posponiendo lo que tenía que ver con la casa de Dios. ¿Cuántas cosas nos perdemos de la vida porque las posponemos? Aquello que podemos disfrutar, las cosas de Dios, de la familia, un cambio que tenemos que hacer en nuestra propia conducta, y seguimos dándole largas al asunto. Y eso es lo que estaba pasando. El otro elemento que se convirtió en aquello que no le permitía a este pueblo despertar era el no establecer prioridades correctas. Ellos estaban estableciendo prioridades incorrectas. Cuando ves el versículo 4, vuelve la pregunta. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Así que había un conflicto de intereses en el pueblo. Y ese conflicto de intereses los llevaba a tener una confusión sobre sus prioridades. Entonces, había una prioridad de carácter material y otra de carácter espiritual, así que para ellos
la prioridad correcta eran sus cosas y las cosas de Dios pues quedaban aparte. Yo creo que ese ha sido un gran problema de nuestra sociedad. Al posponer y tomar en consideración prioridades que no se corresponden con el orden que deberían tener. Por eso vivimos en una sociedad muy materialista, una sociedad que le da más prioridad a lo que ve, a lo tangible, y no le está dando lugar a lo espiritual, a las cosas de Dios. Yo creo que lo que nos está pasando en este tiempo, mis amigos y mis hermanos, es una llamada de atención que Dios nos está haciendo a que vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios, busquen a Dios. Jesús hablaba de esto y decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, hay una inversión aquí de intereses, de prioridades. Y el llamado que Dios nos está haciendo hoy es a que busquemos primero lo espiritual, porque en el mundo material, el mundo de nuestras ideas y de nuestras soluciones, no están las respuestas ahora. Así que hay que volverse a Dios, hay que buscar a Dios. De lo contrario, entonces, vamos a tener terribles consecuencias. Cuando no asumimos las cosas conforme a lo que Dios establece, entonces vienen tremendas consecuencias. Algunas de las cosas que puedo ver aquí que pueden afectar a un espíritu dormido son, por un lado, la falta de propósito, esa sensación de vacío, soledad, frustración, y sumémosle tristeza, porque sencillamente no estamos haciendo las cosas como establece el orden de Dios. Entonces eso genera esa intranquilidad, ese vacío que experimenta mucha gente y que muchos famosos he leído de cómo dicen que a pesar de la fama, del dinero, y de las cosas que han logrado en la vida, sienten un vacío profundo en su alma. Todo esto puede ser con o sin razón aparente. La pregunta que te formulo ahora es, ¿experimentas algunas de estas sensaciones en tu vida? ¿Cómo estás tratando de buscar respuesta a esto? Es probable que tengas un espíritu dormido. Hay una actitud incorrecta hacia adentro. La transformación de todo un pueblo, amigos y hermanos, se dio por escuchar la palabra de Dios, la meditación de esa palabra y el ponerse a hacer lo que Dios dice, es decir, tomar algunas decisiones. Necesitaban ser cambiados, pues la casa de Jehová estaba deteriorada, lo que decía mucho del descuido de este pueblo. Entonces el problema definitivamente era de carácter espiritual, y yo creo que a eso tenemos que llegar. Saben que yo leía a grandes intelectuales venezolanos, no identificados desde el punto de vista religioso, hablar y decir, lo oí en la prensa, de que el gran problema de Venezuela no era económico, no era ni siquiera social, el problema era de carácter espiritual. Y lo estaban diciendo personas que no están alineados a una iglesia o a un credo, una apreciación de ello. Aun cuando la perspectiva o la definición de espiritual de ellos sea diferente, pero estaban diciendo que era algo de adentro, lo que muchos hablan de lo moral, ¿no? Un problema de crisis moral. Y la situación de ese pueblo entonces era fundamentalmente espiritual. Creo yo que el problema que vive nuestro país y el mundo entero
Es un problema de orden espiritual. Y que hay que buscar la solución espiritual. Si el problema es espiritual, obviamente la solución debe ser espiritual. Miren los resultados que están aquí, capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Escuche cómo termina todo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nada de eso había ocurrido hasta que hubo un despertamiento, hasta que hubo un pueblo que volvió en sí, como el hijo pródigo. Recuerdan que les hice esa acotación el domingo pasado. Volver a su origen de un pueblo adorador. ¿Saben ustedes que a veces la gente se pregunta, ¿y por qué Dios escogió el pueblo judío? ¿Por qué no escogió otro pueblo? ¿O por qué Dios tuvo que escoger a un pueblo? Bueno, cuando uno estudia la Biblia, uno encuentra que Dios escogió un pueblo, una nación, para que fuera testigo de Él. Y bueno, Él escogió a Israel. No vamos a discutir sobre eso, porque discutir sobre eso es discutir sobre un tema muy profundo que se llama la soberanía de Dios. Y Dios es soberano. Nadie puede decirle a Dios por qué esto o por qué aquello, o cómo. No, eso es asunto de Él y nosotros lo respetamos. Y dentro de las razones por las que Dios le escogió, era también para que este pueblo fuera un pueblo adorador, un pueblo que le adorara, para que fuera testigo a las naciones y para que fuera un pueblo que le adorara. De manera que Dios con todo esto estaba trayendo a este pueblo a su origen de pueblo original, que es la adoración. Capítulo 2, versículo 9, dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que podemos ver la casa de Dios, escuchen bien, para el pueblo judío, la casa de Dios y el arca del pacto en su interior representaba la presencia constante y perpetua de Dios sobre su pueblo. De manera pues que esa casa, una vez que llega a su condición de restablecida, Dios dice entonces que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Volver al origen de ser del pueblo de Dios Todopoderoso. Recobrar esa identidad importante. Cuando lees Ageo 2:22, dice: y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Es valioso lo que Dios está diciendo aquí. Independientemente de lo que tú creas sobre el pueblo de Israel, en una aplicación interesante a todo esto, cuando un pueblo despierta, también despiertan sus nexos, sus conexiones con Dios. ¿En qué? En la adoración, en la identidad, que tiene que ver cómo me identifico yo con Dios. ¿Cuánta gente está dormida en su interior y que necesita despertar para adorar a Dios, lo que significa reconocer a Dios, reconocerle como creador, reconocerle como salvador, reconocerle como Señor, y también reconocer en el sentido de que eres de Dios, que hay una identidad con Dios y que debes mantener siempre.
para que de esta manera puedas ser delante de otros lo que Dios quiere que seas, un adorador y su pueblo. Bueno, fíjense, ya en la parte final, yo encontré aquí una aplicación interesante para, yo llamaría esto aplicaciones interesantes de carácter institucional. Es un llamado de atención en esta aplicación que yo observo y que los 3 estamentos que hoy voy a mencionar, como decimos aquí en criollo en Venezuela, deben parar la oreja porque tienen que ver con ellos. Cuando uno lee el versículo 14 del capítulo 1, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Si se dan cuenta, estamos hablando de el gobernador, estamos hablando del sumo sacerdote y estamos hablando del pueblo. Estamos hablando, digamos, de 3 instituciones. Estamos hablando, en primer lugar, de la institución de Estado, digamos, lo que tiene que ver con la política desde el término más bonito y sagrado que debe tener política, que es la ciencia, la sabiduría para gobernar. Y luego entonces habla de otra institución, que es la institución religiosa, el sumo sacerdote. Y luego hablamos de uno más general, que es el pueblo. Lo que significa a que un despertamiento tiene que darse bajo esa premisa para que las cosas funcionen bien. Yo creo que desde el punto de vista de la política de Estado, que la ejercen los dirigentes políticos, los presidentes o primeros ministros, como se llamen los países del mundo, tienen una gran responsabilidad. La legislación de leyes que realmente vayan en beneficio de la justicia, de la moral. Hoy, por ejemplo, se dictan leyes que son contra la naturaleza, como el aborto, por ejemplo, que van contra lo que Dios ha determinado. Y esto me dice a mí que muchos gobernantes están dormidos y que están dormidos precisamente porque su orden de prioridades, sus intereses son más personales o de su carrera política que de la gente. Están dormidos, no están reaccionando a lo que realmente la gente necesita, que la gente quiere por necesidad. Y aquí, para que esto se diera, desde el gobernador tuvo que haber un despertamiento. Y luego entonces encontramos aquí al sumo sacerdote, que también despierta, vuelve en sí. Y esto, a mí me parece esto muy tremendo, muy fuerte, porque el primero que debió despertar debió ser el sumo sacerdote. Se supone, la gente que está, tú sabes, en contacto con Dios, que tiene una relación muy íntima con Dios, y tuvo que despertar. Y si tuvo que despertar era porque estaba dormido, también estaba en la misma línea de todos. Este es un llamado importante para la dirigencia espiritual, para los pastores, para los profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, todos los que ejercen ministerio en la iglesia del Señor, que debemos tener cuidado hacia dónde están nuestros intereses. Hay ministros, algunos, no todos, que están más interesados en su carrera, en su imagen, que en el bienestar del pueblo.
Otros están más interesados en su conocimiento, en su verborrea, en impresionar a la gente con conocimiento, que es lo que realmente la gente necesita. Algunos, y esto es triste decirlo, pero debo decirlo porque es público también, otros están interesados en el dinero. Están interesados en su bienestar. Están dormidos. No saben, porque están dormidos, qué es lo que Dios realmente quiere. Y yo creo que habría una gran reprensión de parte de Dios para nosotros, los que lideramos su iglesia en el mundo, de que no estamos haciendo las cosas como realmente Él quiere que las hagamos, porque estamos metidos en nuestro propio mundo. Jesús respondía a sus padres cuando era un adolescente que estaba perdido. Ustedes saben esa historia. Jesús respondió: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo creo que el ministerio cristiano le conviene, nos conviene estar en los negocios del Señor, en los asuntos de Dios, más que en nuestros asuntos personales. Y mirar con cierto celo, con cierta responsabilidad, la grey, el rebaño que el Señor nos ha entregado, en ser sabios al dar la palabra, en reconocer los tiempos que vivimos y hablar según los tiempos y según la palabra de Dios. Solo así, escucha bien, solo así el pueblo va a despertar. Cuando el profeta de Dios habló, eso fue lo que hizo que todos despertaran, desde el gobernador, el sacerdote y el pueblo, pero comenzó por una voz profética. Hoy se necesita una voz profética, una voz, escucha bien, que hable para los hombres. Y cuando digo una voz que hable para los hombres, es la voz de Dios para hablarle a los hombres, para hablarle a la sociedad y haya un despertamiento. ¿Cuántas congregaciones, cuánto pueblo hoy en día no está viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros no estamos siendo justos con la palabra que Dios nos ha dado. Y nos da miedo reprender el pecado, y nos da miedo la corrección, la reprensión. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa palabra fue la respuesta de los primeros apóstoles cuando eran reprimidos para que no hablaran la palabra de Dios. Y yo hoy me lleno de gran responsabilidad en esta última parte de esta conferencia, de hacer un llamado de atención para que los ministros del Señor nos ocupemos de lo que debemos ocuparnos. Y esto es importante, que no perdamos nuestro oficio. En los primeros días de la iglesia, Hechos capítulo 6, hubo la tentación de que los apóstoles perdieran su oficio, lo que Dios les había dicho que hicieran. Y había grandes necesidades en el pueblo. Y ellos tenían que ayudar a los huérfanos y a las viudas a darles comida. Y era tanta la necesidad y el grupo de gente que lo necesitaba, que ellos tuvieron que ponerse a repartir comida. Y llegó el momento en que ellos entendieron que, ¿qué pasa? Dios no nos llamó a nosotros a esto. Y entonces crearon un equipo. Crearon a unos hombres que llamaron diáconos, servidores, y les entregaron la responsabilidad de servir las mesas. Y ellos dijeron: porque nosotros no podemos dejar de hacer la comisión que Dios nos ha dado, que es orar y enseñar la palabra de Dios. Cuando un pastor, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, va a cumplir otro oficio que no es el que Dios le ha encargado, tiende a dormirse. Así que, mi estimado pastor, mi estimada pastora, hombres y mujeres de Dios,
Ocupémonos de lo que Dios nos dijo que nos ocupáramos. Orar y enseñar la palabra es nuestra prioridad. Y que este pueblo que Dios nos ha entregado sea encaminado hacia lo que debe hacer un pueblo de Dios. Vivir la vida que Dios quiere que vivas, iglesia. Me dirijo a todos aquellos que somos iglesia, a vivir la palabra de Dios, a tener un testimonio del Evangelio en alto. 2, a testificar, es decir, predicar, compartir el Evangelio a quienes no lo conocen, que las almas conozcan a Cristo a través de tu predicación y de tu testimonio. Y número 3, servir con tus dones al pueblo de Dios. El Señor te ha bendecido con grandes dones, mi hermano, mi hermana. Descúbrelos, desarróllalos, ponlos al servicio de tu congregación. Y todo esto va a generar un gran avivamiento para la gloria y honra del Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Porque he sentido en mi corazón y ha brotado por mis labios una palabra profética, una palabra para los gobernantes, una palabra para los ministros del altar y una palabra para la iglesia local y para la iglesia mundial. Señor, necesitamos ser avivados. Señor, hoy nuestra oración es como la oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra. Avívala, Señor. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Esta oración, Señor, está hoy en tu altar para que nos despiertes. Despiértanos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, qué gusto haber compartido con ustedes esta conferencia y espero que Dios la multiplique en sus corazones. Queridos epistas y hermanos de cualquier lugar, un gran abrazo, se les quiere, reciban el saludo de mi esposa, la pastora Esther, y de mi equipo pastoral, y que, sigamos adelante y hagamos la voluntad del Señor cada día.